Hola clase, mi nombre es Michael Anderson y esta es mi presentación de mi tiempo a Whit Davis. Soy voluntario a Whit Davis Elementary. Whit Davis Elementary es una escuela aquí en Athens, Georgia, y algunos factos sobre Whit Davis son la segunda escuela más grande en el condado de Clark, y es una pintura del el pasillo principal. Son muchos colores y Whit Davis son la segunda escuela más grande en el condado de Clark con 583 estudiantes, y la población de estudiantes a Whit Davis mayoritariamente es negro y blanco. La población de Latinx es 5.52%, y esta es la frase de misión. Mis responsabilidades son Perla y José. Trabajan con los hablantes de español en una clase de tercer grado, y Perla y José son los dos hablantes de español, pero hay otros en la clase que hablan los dos idiomas. Y durante nuestro tiempo trabajamos en fracciones, escribiendo opiniones, informativos y narrativos. Um, También palabras visuales, presión de prueba, y su maestra se llama Mychal. Son excelentes con sus materiales y otras cosas que provida para mí y para Perla y José. Y Perla es una niña de El Salvador, tiene 9 años, y José es un niño de Honduras con 10 años. ¿Qué aprendí de mi experiencia? Aprendí mucho de mi experiencia, y una de las cosas es psicología de escuela, porque en mi carrera de futuro quiero ser un psicologista de escuela, y los temas de mis clases de psicología educativa se hicieron cuando entré en el salón de clases. Me hizo apreciar el camino que he elegido, porque puedo ver que es necesario, especialmente para los maestros. Ellos tienen el trabajo más difícil, y la gente como yo puede ayudar a que sea más fácil. Y otra cosa que aprendí de mi experiencia de hablar con hablantes nativos de español, conversaciones en la salón de clase, con dialectos diferentes y palabras diferentes, y Perla y José son muy excelentes con ayudándome con cosas que no desde conocieron en la clase. Y otra cosa que aprendí de mi experiencia es sobre la comunidad Latinx. No necesariamente temas o problemas importantes que aprendieron o emprendimos en clase, sino la alegría que experimentan debido a su cultura y la hermosa vida hogariana que tienen los niños. Su experiencia dentro de las aulas puede ser difícil, pero les encanta compartir con su familia y amigos, y su maestra en la casa o en el salón de clase. Y finalmente, ¿cómo esta experiencia relaciona esta clase? Hablamos sobre muchas cosas en clase que relaciona a mi experiencia, como el programa de dual idioma immersión.
debería implementarse un programa de inmersión bilingüe en todas las escuelas primarias. Se concentrarse que los niños se beneficiaran, especialmente para los hijos de. También la presentación sobre los niños y cómo COVID ha afectado sus experiencia en las escuelas. También puedo ver los básicamente perdieron un año o 2 años entero de instrucción en inglés y se están quedando atrás. Estos problemas son reales y amenazan a la comunidad en general. Y esta es mi presentación. Gracias por escuchando y adiós.